Hola, muy buenos días a todos. Hoy es viernes, día 13 de marzo. Estamos en la semana tercera del tiempo de Cuaresma. Como todos los viernes, y especialmente este de Cuaresma, pues es día de abstinencia y también en el que la Iglesia nos invita a acercarnos al sacramento de la confesión, de la penitencia, tan oportuno en este tiempo, máxime para vivir plenamente la Pascua. No dejemos de hacerlo y no rehuyamos el acercarnos con serenidad, con paz, a este sacramento que tanto bien hace a nuestra alma, ¿eh? También es el día en que miramos agradecidos y con mucho amor, con mucho cariño y con mucha ternura, diría yo también, la cruz de Cristo. Nos ha salvado muriendo en la cruz, dándose por completo en nuestra vida. Evangelio del día de hoy, Marcos 12, 28 al 34. Gracias a la pregunta de este buen letrado, sabemos a cuál de las numerosas normas que tenían los judíos, más de 600, le daba más importancia a Jesús. La respuesta es clara y sintética. Amarás al Señor tu Dios, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay mandamiento mayor que estos. Los dos mandamientos no se pueden separar. Toda la ley se condensa en una actitud muy positiva: amar. Amar a Dios, amar a los demás. Esta vez la medida del amor al prójimo es muy cercana y difícil, como a ti mismo, porque a nosotros sí que nos queremos y nos toleramos, pues así quiere Jesús que amemos a los demás. Haremos bien en escuchar las apasionadas palabras de Dios, asegurándonos que Él nos quiere curar, que está dispuesto a perdonarnos también este año, que nos sigue amando a pesar de nuestras distracciones, y en saber orientar nuestra vida según lo que Jesús nos ha dicho que es lo principal, el amor. Preguntémonos sinceramente si nuestra vida está organizada según este mandamiento. ¿Amamos? ¿Amamos a Dios y al prójimo? ¿O nos amamos solo a nosotros mismos? Tal vez hubiéramos preferido que Jesús contestase a aquel buen hombre diciéndonos que debemos rezar más, o bien ofrecer tales o cuales sacrificios. Pero le dijo y nos dice a nosotros que lo que debemos hacer es amar. Y eso es lo que más nos cuesta en la vida. Se entiende amar gratuitamente, sin pedir nada a cambio, entregando nuestro tiempo, interesándonos por los demás, en una consigna que nos ocupa las 24 horas del día y los 7 días de la semana. Una vez más, hemos de recordar que antes de ir a comulgar con Cristo, se nos invita a dar la paz a los que tenemos al lado, como representantes de todos los que nos encontremos a lo largo del día en nuestra vida. Comulgamos con un Cristo entregado por los demás, para que vayamos aprendiendo a amar, a entregarnos y a ser partido para los demás. La Cuaresma consiste en seguir el camino de Cristo a su Pascua, y ese camino es camino de entrega y de amor total. En este día 13 de marzo, la Iglesia, y especialmente la Iglesia española, celebra la memoria de San Rodrigo de Córdoba, nacido en Cabra y martirizado en Córdoba el 13 de marzo del año 857. Fue un santo mozárabe venerado como uno de los mártires de Córdoba. Fue ordenado sacerdote en Córdoba, capital del Emirato Omeya de Córdoba, a la que se trasladó junto a su familia. Rodrigo, una noche, al intentar controlar una pelea entre sus hermanos, uno era musulmán y el otro cristiano, intentó apaciguarlos y medió entre ambos. Rodrigo sufrió la ira de ambos y quedó moribundo y postrado en una cama. Entonces el hermano musulmán lo sacó por la ciudad en un féretro, declarando que en sus últimos momentos había renegado de su fe cristiana y había abrazado el Islam. Cuando Rodrigo recobró la conciencia, tuvo que huir de la ciudad y marchó a Sierra Morena, a las afueras de Córdoba,
donde se escondían otros monjes mozárabes durante el reinado del emir cordobés Mohamed I. Un día que bajó a la ciudad al ser visto por su hermano musulmán, él mismo lo entregó a las autoridades islámicas. En el tribunal su hermano le acusó de convertirse al Islam y más tarde retractarse de ella, lo que le convertía en un apóstata, algo castigado con la pena de muerte. Aunque Rodrigo negó haber abandonado jamás la religión cristiana, el juez lo mandó a prisión. En prisión conoció a Salomón, que llevaba tiempo encerrado por un delito similar, persona con la que hizo fuerte amistad, preparándose para el martirio cercano. El día 13 de marzo del 857 se le condenó a muerte, siendo degollado y arrojado al río Guadalquivir. Su cuerpo fue hallado unos días después en la aldea de Tercios, al poniente de la ciudad, donde fue enterrado clandestinamente en el monasterio de San Ginés. El cuerpo de Salomón fue hallado días más tarde y enterrado en el monasterio de San Cosme y San Damián, en las aldeas de Culebras. En la aldea de Culebras. San Rodrigo sufrió muchas veces olvido, pero el escritor Ambrosio de Morales publicó los escritos de Eulogio de Córdoba en 1574 sobre los mártires cordobeses y su figura volvió, digamos, a salir a flote, ¿no? La Iglesia Católica celebra el 13 de marzo, día de su martirio en su honor. A finales del 16 ya existía en Cabra, su pueblo natal, un hospital con su nombre. La devoción al santo creció en su villa natal en el siglo XVII, precisamente cuando disminuyó el fervor hacia la Virgen de la Sierra. Se convirtió en el patrono de Cabra el 13 de marzo de 1654. Sobre esta fecha, el pintor Murillo recibió el encargo de realizar un lienzo a San Rodrigo para Pereira, un canónigo del convento de Santa Clara de Sevilla. Esta pintura pasó al rey Felipe I de Francia y en 1930 se encontraba en la Galería de Pintura de los Maestros Antiguos de Dresde, en Alemania. Fue trasladado a Rusia, donde se restauró, y fue devuelto al Museo Alemán en 1955, donde actualmente se sigue exponiendo. Bueno, damos gracias a Dios por la vida y la obra y el testimonio martirial de San Rodrigo mártir. Os deseo muy buen día, os abrazo y os bendigo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Os quiero.